Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a una cápsula, la cápsula final de la cualidad de carácter del gozo. De verdad que fue durante este mes un constante aprendizaje y pues bueno, no es que esto vaya a terminar ni que la cualidad de carácter ya vaya a terminar, sino como lo hemos estado manejando es tratar de llevarla una mensual más o menos y pues así tener una noción general y con un poco de los retos que nos invitan mucho a reflexionar y con las clases que tenemos, poder desarrollar carácter. Acuérdense que más que nada, y lo vamos a repetir cada cierre de cualidad de carácter, eh, no lo hacemos para vanagloria nuestra ni para tratar de agradar a otros, sino primeramente para agradar al Señor y entendiendo que todas estas cosas, todas estas cualidades de carácter vienen de Él y que el Señor nos siga formando día a día. Bien, entonces pues bueno, al final el poder ser de bendición a los demás es parte de, pero es lo que sigue, no es resultado de. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar con esta última cualidad, esta última cápsula de la cualidad de carácter. Y bueno, aquí está, como siempre, Peter apoyándonos. Peter, no sé si nos quieras apoyar con la oración de cierre de esta cápsula. Claro que sí, amigo. Em, Buenos días, tardes o noches, chicos, en el momento en el que nos estén viendo. Vamos a orar. Padre mío, gracias por la vida. Gracias porque nos permites conocerte y estudiar de ti para agradarte, para estar en este continuo perfeccionamiento. Te pido que por favor todo lo que pues hasta ahora hemos aprendido de la mano de Luis, de Rachel, de Fer, de mí, que por favor pues venga de ti, no de nosotros, y que sea de bendición para nosotros los que hablamos y también para todos los chicos que escuchan. Que en esta última cápsula del gozo podamos pues todo enfocarlo hacia ti, verte en el gozo y saber vivirlo. Te pido que por favor bendigas en esta última sesión a Luis para que nos lleve a través de la escritura y de ejemplos hacia ti y aprender acerca de esta cualidad de carácter. En nombre de Yeshua es que te agradezco y te pido por todo esto. Amén. Amén. Pues bueno, vamos a tratar de que esta cápsula eh, sea un poco diferente a como la hemos llevado. Vamos a tener un poco de historias, entonces, si espero que cuando estés escuchando o viendo esta cápsula de carácter, pues sea a lo mejor con un poquito más de tiempo y pues trae tu botana o lo que sea, tus papas favoritas para pues poder escuchar estas historias que vamos a de personas reales, de personas a lo largo de la historia. Acuérdense, un poco del material que tenemos tiene que ver con la historia de Estados Unidos. Y esos son datos bastante interesantes. Entonces, prepárate, ponte cómodo, que iniciamos. Entonces, comparto la pantalla, pero muchas de las cosas las vamos a estar hablando, así que está atento y permanece tan atento, atenta a todo lo que vamos a estar hablando, las historias que vamos a estar hablando. Entonces, para el cierre ya de estas cualidades, vamos a ver, contribuye, como las hemos estado manejando, contribuye y busca servir a los demás. Como lo vimos, la cualidad de carácter pasada, eh, el propósito, ¿no? De comprender la causa por la que a veces hacemos las cosas. Busca en el trabajo, piensa en buscar, piensa, busca con mesura, busca en el hogar, busca que ese propósito más allá por el que estás haciendo las cosas. Acuérdate que parte de lo que estamos viendo es que el gozo tiene que ver con una trascendencia, con un propósito más allá de que las cosas que estamos haciendo eh, mm, las cosas del plano terrenal, a veces las cosas materiales, no son las circunstancias, no son, perdón, ahora sí que es pasajero todo lo que estamos viendo. Entonces, ese propósito que te da es el verdadero gozo, el propósito de hacer las cosas. Entonces, en esta parte que estamos de contribuye, busca servir a los demás. Vamos a ver que esta parte de servir a los demás de contribuir, de invertir en la vida de otras personas, trae más satisfacción
que las cosas pasajeras que a veces nos puede ofrecer el mundo. Entonces vamos a ver el ejemplo de una mujer llamada Juliette Gordon Low, del 1860 al 1927. Sí, ya tiene unos añitos. Entonces vamos a ver un poco de la historia de esta mujer y de hecho esta historia se titula como Una vida desperdiciada y quiero que la pongamos entre comillas. ¿Por qué entre comillas? Bueno, vamos a ver. Juliette Gordon Low escribió esas palabras en su diario el 17 de junio de 1911. Había empezado la vida en la cima del mundo, pero a la edad de 51 años sentía que se hundía en el abismo. ¿Ok? Entonces, esta palabra de una vida desperdiciada la escribió en su diario después de, como dice aquí, estar en la cima del mundo, en lo mejor de lo mejor, y luego a sus 51 años sentía que se hundía en el abismo, que ya no tenía propósito. Entonces, bueno, nacida en 1860 a una extensa familia de la sociedad de Savannah, Georgia. Juliet, Daisy es su apodo. Gordon era una niña inteligente y de gran energía a quien le encantaba aprender y a quien nunca le faltaban las aventuras mientras trataba de no meterse en líos. En 1882, Daisy se enamoró de un mozo joven millonario británico llamado William Lowe y pronto se comprometieron. Entonces, muy lista ahí Daisy. Luego, joven millonario británico, William Lowe. Se enamoran y, bueno, vamos a ver, con unos 25 años, esta dama de Georgia lo tenía todo. Imagínate, a los 25 años que tenía juventud, belleza, riqueza, educación y amor. O sea, ya prácticamente a sus 25 años tenía un ciclo, ¿no? Una vida, podemos decirlo así, completa. Sin embargo, Daisy pronto descubrió lo pasajero que son los placeres de la vida, como lo hemos estado viendo. Unos pocos meses antes de casarse con William Lowe, Juliet contrajo una infección de oído que le disminuyó su habilidad de oír en un lado. Ella se sobrepuso a la pérdida concentrándose en la bendición de su boda. Pero más trágico aún fue el accidente que ocurrió el día de su boda, cuando un grano de arroz que le arrojaron los presentes se atrabancó en el otro oído. Como resultado, se quedó completamente sorda de ese oído. Entonces ya vimos, sufrió un accidente en el día de su boda en el otro oído que no tenía con la infección. Entonces, mala suerte ahí, ¿no? Después de la boda, la pareja se radicó en Londres. Allí, la rica joven desposada se enfrentó a la pérdida de su oído, enfrascada en los deleites de la alta sociedad. Ella y William disfrutaban de suntuosos bailes, cacerías, tenis y viajes por todo el mundo. Pero todos los placeres juntos no le trajeron a su hogar la alegría que había anticipado. Su relación empezó a resentirse. William se inclinó hacia la bebida, se marchaba frecuentemente y empezó a salir con otra mujer. En 1905, William murió inesperadamente. Hasta en su testamento, William prefirió dejar su fortuna a su amante y no a su mujer. Juliet pasó los próximos 7 años entre Georgia y Gran Bretaña. A su edad y con mala salud, se preguntaba cómo podría salvar su vida desperdiciada. Que ya vimos, ¿no? Después de a sus 25 años tenerlo todo, educación, riqueza, juventud, belleza, amor, etcétera, todo lo que podías imaginar, en ese momento define su vida, ¿no? Después de que muere su esposo y ocurre esta tragedia con sus oídos, ella en ese momento llama a una vida desperdiciada, ¿no? O sea, como ya después, al final, ese hombre por el que a lo mejor dio todo, etcétera, no le dejó nada en el testamento, entonces se quedó prácticamente abandonada. Pero en 1910 a Juliet le presentaron al héroe británico de la guerra, Sir Robert Baden-Powell. Recientemente, este había organizado la organización de los Niños Escuchas, un programa para preparar los niños para ser adultos.
Juliet notaba que la alegría de ese hombre no estribaba en su riqueza o prestigio, sino en hacer algo por alguien. Eso le impresionó mucho. Siguiendo el liderazgo de Baden Powell, Juliet organizó un grupo de niñas y empezó a prepararlas para que vivieran una vida con sentido, un tipo de vida que retara a las niñas ricas y pobres a fijar metas y a realizarlas. Durante el resto de sus años, Miss Daisy dedicó su vida a ayudar eh, a las jóvenes y eventualmente fundó las Niñas Escuchas. Un admirador dijo después de su muerte, ella tenía una visión de lo que las niñas escuchas significarían para nuestras niñas en Estados Unidos. Ella dio a las niñas escuchas cada gota de su voluntad, inteligencia y vitalidad. Mucho mayor que ese logro fue que Juliet Gordon Low finalmente encontró la alegría que se alcanza al hacer algo por alguien. Entonces, ahorita estamos viendo ahora la historia de Juliet Gordon Low y bueno, la cual fue el personaje que vimos en la cápsula pasada. ¿Te acuerdas de Booker T. Washington, no? Vemos que al final son personas, por ejemplo, en su caso de este Booker T. Washington, que la pasaba difícil, ¿no? Por el momento en la historia en la que estaba. Pero aún así no permitió que esas dificultades, esas situaciones difíciles que se le presentaban en la vida, fueran o opacaran, o acuérdate del ejemplo de eclipsar, no permitía que eclipsaran ese propósito mayor por el que iba, ¿no? Que era por los derechos de las personas afroamericanas, la comunidad afroamericana en los Estados Unidos, tras los acontecimientos de la esclavitud en ese país. Y ahora vemos Juliet, ¿no? Gordon, el opuesto, que empezó con una vida bastante privilegiada, con muchos placeres, muchas cosas, pues, buenas, y a sus 51 años, después de haber fallecido su esposo, etcétera, las situaciones que le ocurrieron, ¿no? De su oído, dijo, ¿cómo puedo salvar mi vida desperdiciada? Entonces, bueno, luego ella, con el ejemplo de este héroe de guerra, Sir Robert Baden-Powell, observó. Entonces, ahí un punto clave. Acuérdate que el reto pasado fue preguntarle a esas personas que son felices o que tú notas que son felices, el por qué son tan felices, qué propósito hay, o si tienen algún propósito, o si su propósito de vida, esa trascendencia, tiene que ver con por cómo actúan ahora. Entonces ella se maravilló demasiado, esta Julie o Daisy, ¿no? Como vimos su apodo, se maravilla tanto de esa hazaña, ¿no? De ver que pues al final su riqueza o el prestigio, ¿no? Porque al ser héroe de guerra, pues en esos tiempos eran bastante elogiados, ¿no? Y con esto que lo podemos ver de Sir Robert, pues Sir es un título que se le da, ¿no? Como caballero por parte de la realeza británica. Entonces, pues era una persona famosa, rica, pero él no le interesaba en esas cosas, sino el preparar a esos niños, a esa organización por la cual estaba participando. Entonces, luego ella, a partir de eso, se inspira y funda esta asociación de las niñas escuchas. ¿Y cuál fue la esencia de todo eso? Que preparaba a las niñas a tener un propósito y servir a los demás. Porque vemos que muchas veces donde se encuentra el verdadero gozo, el verdadera alegría, felicidad en buscar servir a los demás, en dar algo por alguien, en dar. En dar es mejor dar que recibir. Entonces vemos aquí y lo podemos relacionar un poco con la historia de este Booker T. Washington, que al final este propósito mayor, esta trascendencia mayor, era más grande que lo que las situaciones o las dificultades hasta ese momento en su vida le apremiaban. Bien, entonces, ¿con qué nos quedamos aquí? Contribuir. Contribuye con mesura, contribuye en el hogar. Entonces, no hay una manera más segura de sacar todo el significado a la vida que llenándola de autolástima y egoísmo. O sea, si no quieres tener un significado en tu vida, pues
llénala de autolástima, siempre estate constantemente diciendo, ay, pobrecito de mí, ¿por qué me pasa esto? Y egoísmo, ¿no? De no, todo lo que tengo, a lo mejor en ciertas ocasiones de nuestra vida, de lo mejor, de lo poco que tengo, me lo quedo, ay, pobrecito de mí, ay, solo tengo esto y ay, alguien llega y te dice, ¿me puedes compartir? O algo así. Y tú dices, no, lo rechazas por completo. Entonces el regocijo no es el resultado de buscar los placeres personales. El regocijo es buscar más allá de la vida y experiencia propia y buscar hacer algo por alguien. Es el fruto de amor, de entrega por los demás. ¿Y en dónde podemos ver ese máximo ejemplo, esa cúspide ejemplar de servir a los demás? Pues del mismo Yeshua. Yeshua, al lavar los pies de sus discípulos como una acción de servicio por ellos. Y ahí vemos que no está el gozo, la alegría o la felicidad aparente que te puede traer que, mira, soy famoso, soy rico. No, no estamos peleados con eso y no lo malentiendas. Pero muchas veces con esas puede llegar a traer egoísmo, puede llegar a traer soberbia y la soberbia pues es lo opuesto a lo que el Señor Yeshua nos vino a enseñar, que es la humildad. Entonces usa tu vida como una plataforma para contribuir a los que te rodean. ¿Bien? Entonces, em, vemos aquí de esta Julie o Daisy, Juliette Lowe, el regocijo es posible solo cuando se fomenta junto a la satisfacción. ¿Qué es la satisfacción? Entender que la verdadera felicidad no depende de las condiciones materiales. Entonces, pues bueno, vemos que es una lástima lo que ocurrió con Julie, de la pérdida de oído, que prácticamente se quedara sin nada y llamar a su vida, después de tenerlo todo, una vida desperdiciada, para entender que la felicidad, que la alegría no viene o no depende de las condiciones materiales. Entonces ahora nosotros que estamos jóvenes y podemos entender este consejo de estas personas, ¿no? Que a lo mejor ya, pues sí, ya fallecieron, obviamente, pero nos dejan esa enseñanza. ¿Y cómo nosotros podemos tomar esa enseñanza? Para lo futuro que viene en nuestras vidas, ¿no? De prestar atención a esas cosas que a veces pensamos que no nos pueden pasar, pero nadie, nadie sabe si te puede o no pasar. Entonces es mejor estar preparado, es mejor estar preparado. Entonces, este no cuenta como reto, ¿ok? Pero si lo puedes hacer, creo que sería algo muy bueno para ti. Entonces, contribuye en el hogar. ¿Por qué contribuye en el hogar? En el hogar. Contribuye a servir a los demás en el hogar. De esto trata. Entonces, en tu casa, ¿por qué ponemos tanto el ejemplo del hogar? Porque la casa, este núcleo de la familia, es donde estás a lo mejor con las personas de más confianza en tu vida. Entonces, ellas a lo mejor son eh, las personas que nos tocaron, que el Señor nos mandó para convivir. Entonces, en el hogar es donde podemos practicar a lo que va a venir en un futuro cuando a lo mejor tú tengas tu familia, que esperemos el Señor en algún futuro nos permita tener a todos, etcétera, pero en el hogar, ahora que somos jóvenes, es donde nos comenzamos a preparar. Entonces, ¿cómo podemos contribuir en servir a los demás? Y esta me trae mucho a la mente algo que se hace mucho, por ejemplo, en Solferino, ¿no? El hecho de cuando se terminan de comer, etcétera, eh, cada quien lava su traste, pero pues, hay algunos eh, servidores más allá, unas personas con este corazón de servicio más allá que muchas veces dicen, ok, pues yo lavo tu plato, tú vete a divertir allá a jugar a las canchas o a platicar, etcétera, yo lavo tu traste. Entonces ahí, eh, bueno, a lo mejor en un principio puede costar trabajo no decir, ay, pues tengo que lavar esto, pero acuérdate, buscar el propósito de las cosas que tenemos que hacer, pero con un propósito más allá, entonces no piensas, ay, tengo que lavar ahora el traste de otra persona para
que me vean, para que digan, wow, qué servicial, cuando no es tu propósito. Entonces, mejor piénsalo como, ok, a lo mejor no me gusta, no lo quiero hacer, pero pues, si lo hago, puedo desarrollar en mí el servicio, el servir a los demás. Y vas a ver que cuando lo haces de todo corazón y no porque te vean, no por cualquier cosa, ahí viene una verdadera satisfacción de hacer algo correcto. Entonces, aquí puse el ejemplo de solferino, pero puede ser en tu casa. A lo mejor ayudar a, a tu hermano, a tu mamá, a tu papá, a tu tía, a tu abuelita, lo que sea, a levantar su plato y lavar. A que si te vas a comprar a lo mejor tú una paleta o un helado o un postre o lo que sea, digas, bueno, no me lo voy a comprar para mí, sino le voy a alegrar el día a mi hermano, a mi hermana, a mi mamá, a mi papá, a mi abuelita, a mi tía, a mi abuelito, lo que sea, a alguien más. Entonces, con esto podemos ir practicando en pequeña escala el servir a los demás. Ahora vamos a ver un dato curioso de la nutria, porque acuérdense, ¿por qué es que estamos relacionando las cualidades de carácter con animalitos de la creación, y en especial la nutria? Bueno, ya vimos, hemos estado viendo a lo largo de las cápsulas estas características que tienen y que hacen a la nutria eh, poseedora, natural de esta cualidad. Y es que vemos que las mamás y las papás nutrias enseñan pacientemente a sus cachorros la destreza de nadar en las aguas. Ya vemos que ese medio al principio les da miedo, pero es algo que tienen que hacer para sobrevivir, porque ahí se encuentra la mayor fuente de su alimento, que son los pescados, incluso ranas, etcétera. Entonces también es un método de supervivencia. Es algo que necesitan hacerlo. Y que luego ya vemos que se gozan ahí, que se divierten ahí, que juegan ahí en el agua. Entonces, las mamás y los papás nutrias pacientemente enseñan a sus cachorros la destreza para nadar, eh, obviamente que necesitan para sobrevivir. Entonces, en el invierno las nutrias trabajan unidas para preparar una senda perfecta que otros puedan disfrutar para deslizarse en los bancos cubiertos de nieve. En los meses de calor escogen una cuesta y remueven las obstrucciones y así contribuyen a la alegría de otros porque muchas nutrias se deslizan una y otra vez en el agua. Entonces, básicamente, hacen una resbaladillita en los tiempos de frío, hacen una resbaladilla para que otras nutrias se puedan lanzar y caer al agua ahí. Entonces ahí vemos, ¿no? Que las nutrias están desarrollando el servicio y no lo ven para ellas mismas, sino para que otros también se puedan divertir, otras nutrias también se puedan divertir. ¿Por qué decimos divertir? Porque literalmente eso hacen. Las nutrias son un animal muy juguetón, muy alegre, que disfruta hacerlo. Entonces, cuando ellas están haciendo esa rampa, esa resbaladilla, en tiempo de verano, en tiempo de invierno, lo hacen para que otras también se puedan lanzar y se puedan divertir. ¿Ok? Entonces vemos con pequeños detalles, a veces los pequeños pasos van dando camino a que luego esto se vuelva parte de ti. Entonces empieza por cosas pequeñas. Pasamos a la siguiente historia y es sobre Abraham Lincoln. Fue un personaje, presidente de los Estados Unidos de América. Y bueno, aquí que tenemos en la siguiente diapositiva, sonríe. Y vamos a ver por qué sonríe. Sonreír, vamos a ver que sonreír no va a ser algo superficial, como solo a veces lo llegamos a ver, que es nuestra sonrisa, nuestros dientes, etcétera, un símbolo de que estamos alegres. Vamos a ver que eso es solo lo que nosotros vemos, pero la sonrisa, este manifiesto, tiene que ver con compartir sabiduría y humor. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí hago un paréntesis especial porque vemos cómo el Señor es tan bueno con los otros teens y yo creo que lo hemos podido ver a lo largo de todas las clases, cómo es que se van juntando las cosas, ¿no? Cuando estábamos viendo un poco de la festividad de Sukkot, después de haber salido de Yom Kippur, etcétera, vimos y justo las clases que siguieron, pues vimos el panorama general de Apocalipsis y pudimos ver un poco de la esperanza de que cuando el Señor Yeshua regrese nuevamente y instaure su reino, pues es lo que estamos viendo, ¿no? Relacionado completamente todos esos temas.
Y ahora que estamos viendo las cualidades de carácter un poco más activos, eh, vemos que al final, ahora sí que podríamos decir la madre de las cualidades de carácter, pues es la sabiduría. Bien, entonces, y justo estamos iniciando en la serie de los proverbios. Entonces, wow, el Señor es tan bueno con nosotros que nos está enseñando, así que dejémonos enseñar por el Señor que tome y moldee nuestras vidas. Entonces, bueno, vamos a ver la historia. La Declaración de la Independencia estaba lista para ser firmada. Fue un momento crítico en el Congreso. Si los agarraban, todos serían condenados como traidores para firmar la declaración. Pero a pesar de ser un momento tan crucial, hubo un hombre que vio el humor de lo que ocurría. Cuando Jock Hancock se puso de pie para firmar el importante documento, Ben Franklin interrumpió con su famoso sentido del humor. Ahora tenemos que mantenernos unidos, comentó, o ciertamente nos colgarán separados. Entonces, pues bueno, aquí los tratados de independencia de las constituciones, etcétera, durante todos esos procesos que vivieron varios países, eran procesos delicados, ¿no? Entonces vemos aquí que si llegaban a ser opositores, pues muchas veces lo pagaban con la muerte. Entonces estaban a punto de firmar este documento y él se echa un chiste, ¿no? De que ahora tenemos que mantenernos unidos o nos van a colgar luego separados. Entonces, ahí estaba haciendo una pequeña broma del momento de tensión por el que estaban pasando. Entonces, bueno, Franklin había resumido el peso de su situación de manera precisa, pero con una sorpresiva nota de humor. Entonces, la vida está llena de humor, hasta en algunas de las situaciones más tensas, y el encontrar el lado más jovial de la vida es un saludable ejercicio de regocijo, de gozo. Abraham Lincoln fue también un gran maestro del humor en las horas difíciles, pero era más que una personalidad jovial en acción, era sabiduría cándida. Y vamos a descubrir aquí que el verdadero humor no es solo chistes a lo loco, sino es sabiduría. ¿Y cómo aquí por eso lo puse sabiduría para chistes? ¿Cómo crees? Bueno, pues vamos a ver un poquito más de esto. Considera tres lecciones de la sabiduría del humor de Abraham Lincoln. Uno, el humor alivia la hostilidad. Y anota estos puntos, ¿ok? Son como tres lecciones que tienes que saber. El humor alivia la hostilidad. Lincoln se enfrentaba constantemente a las críticas. Se le llamaba payaso, babuino y lunático. Babuino es como mono, ¿ok? Y otro dato curioso es que Abraham Lincoln era un personaje bastante alto. Entonces mucha gente en ese tiempo, los opositores precisamente de Abraham Lincoln, etcétera, se burlaban de él, pues por su estatura, porque era muy alto, era delgado, entonces pues ya se sometía a críticas, ¿no? Al estar también en el medio político, etcétera. Entonces él, se burlaba a sí mismo de eso y por eso es que usaba, o no sé si has llegado a ver que lo ponen a Abraham Lincoln con sombreros de copa bastante altos. Entonces, si de por sí le decían alto, imagínate con un sombrero de copa altísimo, pues estaba enorme, ¿no? Entonces, él mismo sabía responder con humor estas situaciones aparentemente malas, difíciles en su vida, y él respondía con humor, pero vamos a ver que ese humor no es solo chistes ni cosas, palabras sin sentido, sino tienen sabiduría detrás, saber responder a las personas con humor, pero hay sabiduría detrás de lo que estás diciendo. Entonces, bueno, un papel lo condenaba como el político más deshonesto que había deshonrado el oficio en América. Imagínate el título que le dieron. Lincoln sintió esos ataques profundamente, pero frecuentemente respondía con buen humor. Durante un debate, Lincoln fue acusado de ser un hombre de dos caras. ¿Y sabes cómo respondió? La respuesta de Lincoln fue: decidan ustedes. Si tuviera otra cara, ¿creen que usaría esta? Entonces la multitud irrumpió en carcajadas. No fue simplemente el sentimiento público lo que Lincoln pacificó con su buen humor. Su humor también le permitió desarmar sus propios antagonismos.
Con humor respondía a sus atacantes sin ir a una pelea. Usando sabiamente, el humor puede servir para evitar conflictos innecesarios. Entonces aquí vemos, ¿no? Que le andaban diciendo, no, pues ya ves que, que le decían, ¿no? Payaso, mono, lunático, que eres el más deshonesto de toda América, etcétera. Y en un momento le llegan a decir, eres un doble cara, eres un hipócrita. Y entonces él no toma la provocación. Lo podemos ver, ¿no? No toma la provocación de lo que le estaban diciendo, porque fácilmente alguien le dice, eres un dos caras, y él le pudo decir, no, pues tú eres tal por cual, de no sé cuál, y comenzar un conflicto. Luego la otra persona atacante, como viene con ese espíritu de querer molestar, de querer hacer daño, pues ya empieza a contestar, y luego él hacía, y una discusión, y al final gana, ¿no? Porque pues provocó algo en la persona que quería. Entonces, aquí, ¿qué fue lo que respondió? Sabiamente, lo tomó con humor y dijo, bueno, pues si tuviera dos caras, ¿creen que usaría esta? Y ya, pues la gente se rió, y seguramente la persona que se lo dijo, pues se sacó de onda y le ha de haber caído malísimo eso, cómo le respondió, porque él, la persona que se lo dijo, estaba esperando que se molestara. Entonces, acuérdense, para una discusión se necesitan dos, y esto es como que no lo dicen nuestros papás de mucho, ¿no? Si tienes hermanos, seguramente lo has escuchado, que tu mamá o tu papá, cuando a veces nos peleamos con los hermanos, llega a decir eso, ¿no? Para una discusión se necesitan dos, y tú dices, no, es que fue él, fue tal, y se empiezan a echar culpas y otra vez. Entonces, ¿qué hizo aquí Abraham Lincoln? Precisamente, pues echó un chiste, ¿no? Y así evitó una discusión. Se ganó al público, halló gracia delante del público, porque vieron, a pesar de que le dijeron esas cosas, pues él se lo tomó con humor, y se dio a respetar. Entonces, vemos aquí que el humor usado sabiamente puede servir para evitar conflictos innecesarios. Lección 2. El humor clarifica el punto. Lincoln también encontró que una buena dosis de sentido de humor común, de sentido común revestido de humor, aclaraba su punto con gran efectividad. Cuando en general se propuso enviar, a ver, ahora aquí está otra parte de la historia que dice, cuando un general se propuso enviar tropas a lo profundo del territorio enemigo, Lincoln respondió con un cuento. Imagínate, estaban en guerra y Lincoln contando cuentos. Contó sobre un barrilero cuyos barriles se desarmaban cuando él trataba de apretar las correas. Entonces, finalmente, su hijo se metió en un barril para impedir que la cubierta se cayera mientras su padre la aseguraba. Lo único que cuando el trabajo se completó con ese soporte interno, Lincoln concluyó, había un nuevo problema. ¿Cómo iban a sacar al muchacho? Entonces, imagínate, es de un barril, de un barrilero, que a la hora de tratar de atarlos, pues se desploma, o sea, se caen las tablas, ¿no? Del barril. Entonces le dice a su hijo, bueno, métete adentro y haz, haz que las tablas no se desaten. Y entonces, pues ya, bueno, al final lo sellan y todo, pero ¿cuál era el segundo problema? Que ahora es que cómo iban a sacar al hijo de adentro del barril. Entonces, vamos a ver para qué usó Lincoln este ejemplo. Entonces, era una historia simplista realmente, pero el general captó la idea. Él no tenía una estrategia de salida para las tropas una vez que empezara la batalla. Lincoln usó el humor para aclarar el punto y hacerlo memorable. Entonces, bueno, aquí Lincoln usó un cuento para dar a entenderle al general que no tenían un plan de salida. Entonces que se iban a quedar atrapados y el plan no iba a funcionar. O sea, a lo mejor sí el ataque iba a ser bueno, pero luego cómo iban a retirar las tropas. Entonces vemos cómo, a pesar de que se echó un cuento en un tiempo de guerra, en un momento difícil, en un conflicto, etcétera, supo utilizar un humor, un cuento, para a lo mejor bajar la tensión entre los soldados, entre el general, etcétera, pero a la vez, con sabiduría, dar a entender su punto y no decirle, no, general, no le sabes cómo tu plan no va a funcionar,
no sirves para esto, etcétera. Entonces imagínate, a lo mejor una persona con falta de sabiduría pudiera decir eso, es decir, no nos sirve nada de lo que estás haciendo, y entonces el general probablemente se hubiera molestado, generado una discusión, y no, sin embargo, con humor, con sabiduría, le dio su punto y decirle, ok, está bien tu plan de ida, pero de regreso no hay manera. Entonces el general entendió. Y último punto, el humor alivia la tensión. Cuando un amigo le preguntó en un momento de seriedad, le preguntó a Lincoln, ¿por qué él siempre contestaba historias y chistes? Lincoln respondió, me río porque no debo llorar. Eso es todo. Eso es todo. Entonces de aquí a lo mejor viene el famoso dicho, ¿no? Este, mejor me río para no llorar, ¿no? Me río para no llorar. Entonces, bueno, la vida está llena de tensión y sufrimiento. Muy pocos han sentido las dificultades de la vida con más intensidad que Lincoln, pero la vida también tiene humor y es señal de una persona alegre. Alivianar las cosas y fortalecer el corazón usando el humor sabiamente. Entonces ahí va una diferencia. La diferencia entre el humor y la necedad está en que el humor adorna la sabiduría y la necedad se burla de ella. Bien, entonces eh, parte de ver la vida con propósito, etcétera, es entender que a pesar de las situaciones difíciles por las cuales a veces estamos pasando, y entendemos que a pesar de esas situaciones no difíciles debemos conservar una buena actitud, porque eso es el gozo, pues bueno, el humor es este adorno a la sabiduría, ¿no? De que puedes hablar con verdad, puedes hablar sabiamente, y a lo mejor para que no sé, no te consideren como en parte también, ¿no? Como que hay muy sabio, muy, ya muy maduro, etcétera. Precisamente el humor viene a adornar esa sabiduría y hablas con verdad, pero a la vez eh, te ríes un poco de la situación que está pasando. Entonces, ojo, hay una diferencia eso, ¿no? De burlarte, porque la necedad es eso, ¿no? Se burla de la sabiduría. Entonces, el humor es el adorno a la sabiduría. Entonces, acuérdate, porque pusimos aquí, ay, bueno, aquí se duplicó, pero es sonríe con mesura. Acuérdate, no está mal ser, es lo que veíamos justo en la cápsula de las riendas, ¿ok? Algo en exceso, ¿te acuerdas de lo de la escala? Ahorita se me fue el nombre, de rojo y azul. No irte a un extremo ni a otro, sino un punto medio. Acuérdate de no ser el pastel de limón, eh, el de Costco, el super dulce, sino ser a lo mejor el término medio del pastel de la alemana, de la anécdota que luego les platiqué. Entonces no está mal utilizar el humor con sabiduría, pero tampoco te excedas, ¿ok? Tampoco quieras hacer chistes de todo, chistes de cualquier cosa. Acuérdate que precisamente en las tres lecciones que vimos, el humor viene a aliviar la hostilidad, clarifica un punto y alivia la tensión. Entonces ya cuando es para nada más hablar por hablar, echarte un chiste por echarte un chiste, lo que sea, pues bueno, a lo mejor puede estar gracioso y no está mal, pero no te excedas en eso, ¿ok? No te excedas porque si no, pues luego puede pasar que no te tomen en serio, ¿no? Que digan, todo se lo toma a broma, de todo hace chistes, etcétera. Sin embargo, puedes decir, mira, todas las situaciones difíciles las convierte en humor. Entonces, ¿cómo lo podemos ver en un ejemplo? A lo mejor estás a punto de exponer en tu escuela, con tu equipo, y todos están muy nerviosos, etcétera. Y todos, ay, no, nos va a ir súper mal, etcétera, no sé qué. Y tú a lo mejor te echas una broma que a lo mejor todos entienden, eh, y eso viene a aliviar las cosas, ¿no? De decir, te avientas una broma, un chiste, lo que sea, y pues a lo mejor se ríen, sonríen un poco y les dices, ánimo chicos, todo va a estar bien, lo vamos a hacer muy bien. Y así alivias la tensión, eh,
la hostilidad que puede llegar a haber e incluso la puedes utilizar para clarificar un punto. Entonces, sé sabio, hay sabiduría incluso a la hora del humor. Entonces, pues bueno, practícalo, también es alguna habilidad, ¿no? Que se va desarrollando, porque acuérdate, ya no vemos como el humor o los chistes, o etcétera, como algo superficial, sino que debe haber sabiduría en lo que hablamos. Y ahora entona. Vamos a ver este recurso y ya no me quiero extender demasiado en lo que vamos, pero entona, ¿por qué? Vamos a ver este recurso que se nos es dado, que muchas veces nos alegra el día. Entonces la música comunica lo que las palabras no pueden. Y aquí como recomendación, saca el DJ Shalom que llevas dentro. Entonces, muchas veces puedes decir a un amigo, a una persona, ánimo, tú puedes, échale ganas, etcétera. Y eso es bueno, claro que sí, las palabras son parte de, pero muchas veces es una habilidad que se tiene que desarrollar, el saber decir, el saber hablar con sabiduría, y es algo que vamos a ir haciendo primeramente el Señor, todos, ¿no? Todos desarrollar sabiduría. Pero hay muchas veces a algunas personas no se les llega a dar el todo el hablar, ¿no? El decir algo en el momento indicado. Y aquí te vengo a presentar este recurso que precisamente si la música comunica lo que las palabras no pueden, si a ti no se te da mucho hablar o dar palabras de ánimo, etcétera, puedes recomendar una canción y decirle a esa persona lo que le quieres decir con una canción. Entonces eso además de que por el ritmo, por etcétera, cómo esté estructurada la melodía, le pueda alegrar el día, le diga, ah, wow, se convirtió esa mi nueva canción favorita, además de traerle un buen momento, al escuchar la letra, lo que está diciendo, lo que está expresando, lo que está comunicando la música, le va a quedar en el corazón. Entonces, pues bueno, aquí les traigo 3 ejemplos, ¿no? Que se las recomiendo mucho que las escuchen y bueno, este es un poquito aparte de lo que estamos viendo, que si tú quieres practicar el escuchar activamente a unas personas y no solo ser el que habla, el que habla, el que habla, el que habla, sino aprender a escuchar a los demás, y esto me lo dijeron mis maestros yo cuando practiqué música. Bueno, los que no sepan, yo hasta toco el sax. Entonces, pues durante muchos años estuve con clases de mis maestros y una que se me quedó mucho es que nos decían, para la música, ¿no? Si tú quieres desarrollar, entrenar tu oído musical, escucha estas canciones que son conocidas como música clásica. Clásica entre comillas, porque luego, bueno, ya los músicos me dirán que no toda esta música entra en lo clásico, pero ese es otro tema. Entonces la cosa es que dice, si tú quieres aprender a escuchar, a entrenar tu oído musical, escucha música clásica. Y esto aplica para la música y para la vida real, ¿ok? Y para la vida. ¿Por qué? Porque cuando aprendes a escuchar, cuando te detienes a escuchar, acuérdate la diferencia entre oír y escuchar. Oír es solo el sentido, ¿no? El sentido del oído. Ah, oí eso, etcétera. Pero cuando escuchas es cuando prestas atención a lo que te están diciendo, a lo que están hablando, a lo que estás escuchando, precisamente. Entonces, te recomiendo estas obras, las puedes buscar así como tal. La primera es La Primavera, a lo mejor bastante conocida, pero ¿cuál es el ejemplo que se nos da aquí? El poder de la música. El poder de la música es muy importante y es por eso que también tenemos que ser cuidadosos a veces con la música que escuchamos, porque mucho de lo que entra en nuestros oídos, pues se queda. Es un mensaje que se queda. Entonces, aquí teníamos el ejemplo, ¿no? De esta composición de Vivaldi de la primavera, la de tun 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 tururún, tururún, tun tun tururún. Entonces, imagínate que esta es una canción que inmediatamente pues trae alegría, que pues, o sea, sí te sientes como en la primavera, ¿no? Ahí corriendo entre los árboles, los pajarillos volando, no sé, etcétera.
Pero imagínate que alguien que está pasando una gran pena, una situación difícil, le recomiendas esa canción. O imagínate simplemente que a lo mejor en un funeral, pues en un momento pues de seriedad, le pongan esa canción. Pues como que no queda mucho, ¿no? Entonces hay que saber también que la música es el poder que tiene, ¿no? La manera apropiada. Entonces, bueno, te recomiendo estas piezas, ¿no? Que son alegres, pero cada una tiene un sabor diferente. Entonces, eso es lo que la convierte en una expresión valiosa de alegría para diferentes momentos de la vida. Entonces, la música es mucho más que un medio para la diversión. La música es un medio de comunicación. Y bueno, a lo mejor para los que han estudiado música, como solfeo, armonía, etcétera, estas materias que te dan en apreciación musical, en una educación musical de conservatorio o de escuela, es que la definición de música que te llegan a dar por primera vez, y me acuerdo mucho, ¿no? Es la música es un lenguaje universal, ¿ok? Es un lenguaje universal y precisamente ¿qué hace un lenguaje? Comunica, comunica. Entonces, así como uno es afectado por las palabras que lee, así también una tonada en el corazón aumentará o suprimirá tu regocijo. Rodéate de música alegre que llene tu corazón con una canción. Entonces también este se lo recomiendo para el ejercicio que te acabo de comentar, pero también, y también esta es una de las razones por las que tenemos la sección del DJ Shalom, ¿no? Para que de las alabanzas que a lo mejor a otro teen le parecen, pues le pareció muy bien, le gustó mucho, la quiere compartir, la comparte y tú la atesores, también te puede gustar, o a lo mejor dices, no, no me gusta mucho, pero dice algo, tiene un mensaje, entonces escúchalo, acuérdate, escúchalo. Entonces, pues bueno, ya para terminar, elogia el gozo. Y ya para terminar con toda la cualidad de carácter, como habíamos mencionado, el gozo, como lo definimos aquí, conservar una buena actitud aun cuando enfrente circunstancias desagradables. Entonces ya vemos cómo esta definición no queda tan ambigua, ¿no? Como que, ay, sí, qué fácil conservar una buena actitud cuando paso circunstancias desagradables. A lo mejor cuando lo leímos por primera vez, todos nos pusimos a pensar eso, ¿no? De que, sí, gracias, ¿no? Es como el decirme, estoy triste. Bueno, ya no estés triste. Ok, ya no estoy triste. Era lo que habíamos dicho el ejemplo en las primeras cápsulas. Pero ahora, cuando vemos que podemos conservar una buena actitud, que en la vida hay situaciones, circunstancias difíciles, pero que las podemos abordar con humor y sabiduría. El aprender a veces reírnos de nosotros mismos y no tomárnoslo todo tan personal. Saber que las cosas que hacemos en nuestro día a día tienen un propósito más allá, que no solo se queda en el plano terrenal de las cosas de este mundo, sino que tienen una trascendencia. Y entendemos que parte de nuestro propósito, a lo que el Señor nos llama, pues es precisamente a desarrollar estas cualidades que ya aprendimos igualmente, que son riendas. Las cualidades son riendas a tus emociones. No está mal, como dijimos, sentirte a veces triste, sentirte alegre, pero acuérdate que esas son emociones, y esas emociones son producto de circunstancias fuera de nuestro control. Entonces, si están fuera de nuestro control, no debemos permitir que si está presente una, o sea, si hay cosas que nos causen alegría y si no están esas cosas, pues bueno, ahora vamos a estar tristes porque no hay estas cosas, entonces no estamos gozosos. El gozo o el estar gozoso es precisamente mantener esa buena actitud porque sabemos que a pesar de estas circunstancias que están fuera de nuestro control, tenemos un propósito, una trascendencia a la que el Señor nos llama. Por eso es que el Señor nos dice, ustedes son mi especial tesoro entre las naciones. Tú eres especial, acuérdate también
cómo te sientes o cómo te has estado sintiendo no define quién eres, no define la persona que eres, sino las cualidades de carácter. Cómo abordas esas situaciones difíciles, cómo es que abordas esos problemas. Si te deprimes, si te echas al piso y te empiezas a tener autolástima, decir, ay, pobrecito de mí, nadie me quiere, todos me odian. Y acuérdate, no está mal sentirte así, pero quedarte ahí, quedarte en esa condición, no estamos experimentando gozo. Y el gozo es uno de los frutos del Espíritu. Y justo lo que vimos este sábado. Acuérdate que las cualidades de carácter son como los hijos de la sabiduría. Entonces, el que tenga falta de sabiduría, pídamela. Y yo se la daré abundantemente y sin reproche. Entonces, en estos próximos días que estaremos viendo cualidades de carácter y los proverbios, que esta sea nuestra oración. Señor, dame sabiduría, sé teniendo fe y ojo, estamos ahí poniendo en práctica la primera cualidad de carácter que vimos, teniendo fe de que el Señor nos dará abundantemente y sin reproche sabiduría, y que teniendo sabiduría podemos ir desarrollando nuestras cualidades de carácter para ser de bendición a los demás, para ser de luz a los demás. Primeramente en nuestra casa, con los que nos conocen más, con los que les tenemos más confianza, y después con otras personas. Entonces por eso que aquí tenemos elogia el gozo. Acuérdate siempre, elogiar es reconocer el mérito de esta cualidad de carácter, el gozo, honra a los demás, anima a otros, fortalece las relaciones, facilita el trabajo y el gozo se contagia. Eso es a lo que estamos llamados. Una vez que lo estamos desarrollando en nosotros, van a decir, ah, wow, mira cómo tiene gozo a pesar de las situaciones por las que está pasando. Cómo se ve que hay algo diferente y van a preguntarte a lo mejor, oye, ¿por qué? ¿Cómo es que te mantienes gozo? Ah, bueno, porque entiendo que las situaciones que están fuera de mi control, pues precisamente están fuera de mi control y son circunstancias ajenas a mí, pero yo confío en el Señor, yo confío en ese propósito, esa trascendencia eterna que va más allá de lo que estoy viendo ahora. Y esa es nuestra trascendencia eterna, pero en nuestro plano terrenal en el que nos estamos moviendo actualmente, en este mundo, en las actividades que hago, que ya entiendo que lo que estoy haciendo no solo lo hago por hacer y por cumplir y por querer aparentar o por querer que me vean, etcétera, sino lo hago primeramente para el Señor, para hacer luz a los demás, poder honrar a los demás, animar a otros, fortalecer relaciones, facilitar el trabajo y contagiarlo a los demás. ¿Ok? Entonces, pues bueno, chicos, espero que podamos seguir desarrollando día a día el gozo y que esta sea nuestra oración, que sea nuestra oración día a día. Señor, dame sabiduría y vamos a terminarla con esto. Padre, gracias te damos por este día, por tus bendiciones, gracias por lo que tú nos enseñas y lo que tú nos muestras, por las maravillas de tu creación, por la nutria que nos acompañó durante este mes y que cómo es que vemos cualidades de carácter en la naturaleza, en tu perfecta creación. Te pedimos, Señor, que nosotros, tu creación, cada día podamos seguir desarrollando un carácter como el del Señor Yeshua. Que cada día tú sigas transformando nuestra vida. Que la obra que tú comenzaste en nosotros la perfeccionarás hasta el día en que regreses. Permítenos, Señor, mantener una buena actitud, mostrar gozo en nuestra vida a pesar de las circunstancias difíciles por las que estemos pasando, por los momentos difíciles por los que estemos pasando, que entendemos que estas cosas son pasajeras y que el verdadero deleite, el verdadero gozo está en ti. En tus manos ponemos, Padre, y esta es nuestra oración. Te pedimos por sabiduría, te pedimos, Señor, que podamos ser personas gozosas, que tengamos gozo día a día, en el trabajo,
en el hogar, en la escuela, donde sea que estemos, Señor. Está tú con nosotros, como lo has hecho hasta ahora. Bendícenos como lo has hecho hasta ahora y permítenos ser luz a los demás. Para gloria y honra tuya siempre, Señor. En tus manos nos ponemos. En el nombre de tu amado Hijo Yeshua. Amén y amén. Nos vemos, Amén. chicos.